Saben, hermanos, siempre los sentimientos, siempre los sentidos van a ser más poderosos que el intelecto. Por eso la Escritura, cuando habla de cambio en la vida de un ser humano, en griego utiliza la palabra metanoía, y no significa cambio de sentimientos, y no significa cambio de impresiones, significa cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Y por eso la Escritura, ¿verdad?, cuando habla de la conversión, se refiere al cambio de pensamiento, porque de nada vale el cambio de sentimientos si está totalmente desconectado del intelecto. Hollywood se ha encargado de tomar nuestras impresiones, nuestros sentimientos y amoldarlos a sus deseos, educarlos según sus concepciones. Y es tan poderoso cuando usted tiene una experiencia, cuando usted tiene un sentimiento, que solamente Dios es el que puede cambiar esa vida. Solamente los sentimientos, solamente las impresiones, las experiencias pueden ser cambiadas cuando el pensamiento es tocado por Dios. El título de mi sermón es Experiencias engañosas. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio 18, del 9 al 14. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos permite llegar aquí para aprender de ti y de tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra. Que me escondas bajo la sombra de la cruz, perdones nuestros pecados y que solamente tú seas proclamado. Permíteme, Señor, en tu misericordia inescrutable, enseñarle a tu pueblo tu palabra y enséñame a mí tu palabra. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Saben, hermano, en 1973 hubo una película que causó profundo revuelo en los Estados Unidos y a nivel mundial. Dirigida por William Friedkin, basada en la novela de William Butty, novela que en 1972 vendió 13 millones de copias. El Exorcista no solamente se convirtió en un hito de la cinematografía, sino estableció unas pautas de cómo tenía que ser interpretado la demonología, la posesión demoníaca y el exorcismo. En 1982, una película se convirtió en la más exitosa de esa década, Poltergeist. Y en Poltergeist, una familia de un suburbio norteamericano compra una casa, él era vendedor de bienes raíces, compra una casa, pero esa casa estaba
invadida por fantasmas. Y el poltergeist, que es un fenómeno, según la parapsicología, de un espíritu chocarrero, en fin, que no quiere reconocer que había muerto, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa en esta tarde es ver cómo Hollywood logra implantar en nuestras mentes, implantar en la mente de las personas lo que ellos creen que es una realidad y que todos debemos aceptar. Que existen fantasmas, espíritus de los muertos, que Satanás siempre es más poderoso que Dios, como vemos en El Exorcista, y que por lo tanto el control de todo lo que existe está en un plano el cual Dios ni la iglesia puede invadir. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Las experiencias empiezan a marcarnos y nos empiezan a educar. Y después que vemos poltergeist y llegamos a nuestra casa y se cae una taza y nos reímos porque somos creyentes, pero el impío que está afuera se lo cree. Y después que vemos El Exorcista, cualquier grito, cualquier alarido es una posesión demoníaca. Y Hollywood busca y educa a las personas y cada cual empieza a alimentarse de sus experiencias. Yo sentí esto, yo vi esto, yo comprobé esto, y eso es más poderoso, siempre será más poderoso que el intelecto. En los años 80 hubo un evangelista, Peter Popoff. En un año, Peter Popoff ganaba $4 millones con sus sanidades. Lo interesante es que en las convenciones de la congregación que él dirigía, una iglesia grande, porque mientras más sanidades y más maravillas, la gente va y va buscando experiencias, ¿verdad? Los dirigentes de la misma iglesia se quedaban pasmados, y la gente que iba se quedaban pasmados, porque Popoff iba por toda la congregación, identificaba con nombre a la persona. Iba, Andrés, tu nombre es Andrés Martínez, y esta es tu condición, y Dios te está sanando hoy. Y seguía uno a uno, y este es tu nombre, y esta es tu condición. Y empezó a ganar una fama increíble en los Estados Unidos. ¿Y quién cuestionaba eso? ¿Está ahí? ¿Quién me podía decir algo a mí? Si yo lo cuestionaba, ¿qué me iban a decir? Yo lo vi. ¿Verdad que eso es lo que dicen? Yo lo vi. O me dicen, tú no estabas allí. Porque aquellos que no se guían por la Escritura, por la palabra de Dios, tienen que recurrir a esas experiencias y a esas mentiras. Y tienen que desafiar la fe bíblica con, yo lo vi, yo lo sentí, tú no estuviste allí. En 1986, escúcheme, quiero que me escuche muy bien. James Randi, un mago y un investigador de estos fenómenos, se enteró de lo que hacía Popoff y le impresionaba. Por lo tanto, persiguió al evangelista por diferentes lugares de los Estados Unidos, todo el tiempo, y tomando datos. Y con un ayudante, escuche bien, aquellos que les gusta oír de vez en cuando estas basuras, con un ayudante, en uno de los servicios, bueno, en una de las payasadas esto es un servicio, pusieron un escáner sumamente adelantado, computarizado, de alta tecnología para ese tiempo. Y James Randi pudo captar las señales de radio que recibía Popoff. ¿Sabe lo que hacía, hermano? Antes del servicio, su esposa, esa santa mujer, iba por las personas y le cogía datos y le llenaba papeles de oración. Cuando comenzaba el servicio y le daban la parte a Peter, él empezaba a ministrar con las payasadas que ocurren en los grupos de avivamiento, y aquí tenía un pequeño micrófono y la esposa le decía, en el asiento izquierdo está tal persona,
tiene esta condición y su nombre es tal. Y él iba, en tal asiento está tal persona, tiene esta condición y este es su nombre. Y allá iba. Y James Randi grabó toda la conversación de la esposa de Peter con él y lo denunció en CNN. Y Randi fue a cada televisora, fue entrevistado precisamente por Johnny Carson y ridiculizaron no solamente a Peter Papa, sino el Evangelio de Cristo. Y cuando fue acorralado, hermano, cuando fue acorralado por la verdad, porque lo grande de todo esto es que todo el tiempo antes de ser acorralado, él decía que Dios le daba esas revelaciones. Después que fue acorralado, él dice, bueno, yo no niego que mi esposa de vez en cuando me dice algo en mi oído. En 1987 su ministerio se vino abajo y quebró. Fue denunciado como un charlatán. Pero yo quiero que usted vea el gran poder de los sentimientos y del autoengaño. Peter Papas está de nuevo en la televisión, ¿oyó? El año pasado ganó $46 millones. ¿Sabes? Cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios le dice estas palabras, y son palabras muy importantes. ¿Por qué? Porque Israel se iba a enfrentar a las experiencias del ocultismo, de las religiones de los pueblos que moraban en Canaán. Israel iba a ser testigo de milagros, iba a ser testigo de maravillas. Si usted se acuerda, los sacerdotes de Faraón imitaron algunos milagros de Moisés. Los repitieron. Y Dios le advierte a Israel, no le entran explicaciones, Dios le advierte a Israel, no se ha hallado en ti ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y ni quien consulte a los muertos. Oh, hermanos, es increíble ver canales de televisión como Discovery, como History, teniendo programas de casas encantadas. Casas encantadas, hermano. De mensajes de ultratumba. Como en otros canales hay. La verdad que yo creía que los Ghostbusters eran de chiste, pero no, hay gente. Cazafantasmas. Gente que se le paran los pelos. Es que yo sentí su presencia. Usted no lo oye por radio. Usted no lo oye por radio. Yo lo oigo por radio, hermano. Yo lo oigo por radio. Es que anoche yo sentí la presencia de mi mamá, que murió hace un año. Entonces usted lo oye que se le quiebra la voz. Y nosotros los evangélicos, que estamos dados mucho a los sentimientos ahora, no nos atrevemos a señalar la idolatría, la mentira, el engaño del espiritismo y de todas estas cosas. Pero usted dirá, usted estará preguntando posiblemente, pastor, ¿por qué usted toca este tema? Yo lo voy a decir. Esta semana vi que a 1 hora iba a empezar Poltergeist y decidí verla. Y cuando estaba viendo la película, y escuche bien, cuando estaba viendo la película, me di cuenta de la fuerza educativa que tenía la película. Porque esta pareja, número uno, no buscó un ministro y no buscó un sacerdote para limpiar la casa. Fue a una universidad. ¿Me está entendiendo? A buscar a intelectuales y estudiantes del fenómeno parapsicológico y paranormal para limpiar su casa. Y cuando yo vi en la película el sentido educativo, la vi en otra forma y me quedé pegado viendo la película. Y vi cómo sutilmente, hermano, la película trata de venderte la idea de que número uno, que la parapsicología
Es una ciencia prácticamente exacta, aprobada por los diferentes decanatos de las universidades en el mundo. Número 2, vi la intención de pintar el espiritismo, la consulta con los muertos, como algo profundamente científico. Número 3, el profundo sincretismo de la película. Yo no sé cuántos se acuerdan de la mujer bajita, regordeta, en la película, que es la que viene a limpiar la casa. No sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? Y cómo utiliza en la película términos cristianos. Y cómo le dice a la dueña de la casa: necesito que en este momento dejes tu pensamiento cristiano a un lado. Interesante la película, yo hermano. El método educativo profundo a través de todos los efectos especiales que usa Hollywood para educarnos. Y comprendí y entendí nuevamente el poder de los sentimientos y de la experiencia. Dios le dice a Israel: no consulten con los muertos, no vayan a Gorero, porque Dios sabía el poder de la experiencia, el poder de los sentimientos, el poder de que yo vi, yo sentí, yo oí, yo olí. Cuando sabemos que los sentidos son profundamente engañosos y que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Por eso Dios le dice en el versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero hay un principio que solamente puede esgrimirlo la teología reformada. Un principio que va más allá de un señalamiento que yo pueda estar haciendo ahora aquí, de una denuncia. Y es el principio del decreto de Dios y la soberanía de Dios. ¿Y qué queremos decir con eso? Las enseñanzas de Hollywood, principalmente en estas dos películas, es que hay áreas que Dios no controla. Hay áreas en la vida del ser humano, áreas espirituales que Dios no controla, que usted tiene que buscar los medios. Y usted tiene que hacer unos esfuerzos para que esas áreas usted las pueda controlar. Y el concepto de control, escuche bien, viene del ocultismo. Hay un principio básico en el ocultismo, que el hombre puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Ese es el principio básico del ocultismo. De ahí vienen las enseñanzas de que pueden haber fórmulas para hacer llover, pueden haber fórmulas para que el sol salga, pueden haber fórmulas para cambiar y transportar las cosas, hacer aparecer cosas, la materialización, principios de que el hombre puede levitarse, principios que el hombre hace. La verdad es que hay que ser bien tonto. Hace 2 años atrás en Discovery estaban filmando a un niño en la India que decían que puede ser el próximo Buda, y llevaba ya 6 meses meditando sin agua y sin comida. ¿Quién es el imbécil que puede creer una cosa así, hermano? ¿Qué imbecilidad puede? No hemos oído más nada del budita. ¿Por qué? Porque lo más seguro ya comió. Todo eso es embuste, todo eso es mentira. Pero usted ve las cámaras de Discovery, usted ve las cámaras de supuestos científicos filmando a este joven. Y nosotros tenemos que tener claro, hermano, que los principios que la teología reformada ha recogido de la Escritura van contra todas estas enseñanzas. Número 1, Dios es soberano en todos los aspectos.
No hay ninguna área de la vida que Dios no controle. No hay ninguna área en lo creado que Dios no la sostenga. No hay nada que tome de sorpresa a Dios. No hay ni una sola pulgada de este planeta que Satanás controle. No hay nada. Este mundo pertenece a Dios. Todo lo que existe pertenece a Dios. Pero el segundo principio moldea todo lo que estamos discutiendo. El decreto de Dios. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Dios ha decretado todas las cosas. Nada de lo que ocurre si no es por su voluntad. Todo. Y todo lo que Dios ha decretado ocurre según la naturaleza de las cosas que Él ha creado. ¿Oyó? Y quiero explicar eso. Quiero explicar eso muy bien. Si a usted le dicen, mira, allá en Ponce, no sé por qué Ponce, pero allá en Ponce, en el aeropuerto Mercedita, a las 5 de la tarde, hay una señora que va y le da una vuelta al aeropuerto volando ella. No prenda su carro. No vaya hacia allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos no vuelan, hermano. Así de sencillo es esto. Pero pastor, no vuelan. Y Dios, y como todo lo que ocurre está dentro del decreto, Dios no va a decretar que un ser humano vuele. Va contra su naturaleza. Usted puede oír. Porque siempre, cogí Ponce, pero siempre son sitios que nadie puede llegar, ¿o yo? Pueden ser sitios que no pueden llegar a la gente. Mire, puede ser que le digan, que yo le he mencionado aquí, en los años 70. ¿Usted se acuerda de los famosos cirujanos de Filipinas que operaban con las manos? Y abrían, ¿verdad?, con las manos y operaban. Oye, y fue todo el mundo para allá. Yo se lo he dicho, mira, un montón de gente. ¿Se acuerdan que una de ellas es la difunta Ruth Fernández? Se caía de espalda. Hablando de los famosos médicos filipinos que operaban con las manos. Número uno, hermano, nadie puede operar con las manos. Eso es imposible, hermano. Eso va contra el decreto de Dios. Dios no va a decretar que nadie opere con las manos. Los decretos de Dios están unidos a la naturaleza de las cosas que Él ha creado. Nunca, nunca el decreto de Dios violenta la naturaleza de las que están creadas. Ahora, y esto es muy importante, como principio de la teología reformada de lo que estamos discutiendo, pero pastor, escuche bien, la Biblia dice que un muerto de 4 días resucitó. Ya olía mal, hedía. Los muertos no resucitan. Hermano, mire qué tremendo eso. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Milagro. ¿Y quién hace los milagros? Dios. ¿Y para quién se hacen los milagros? Para la gloria de Dios. No hay ninguna actividad milagrosa en la historia de la humanidad que Dios haya decretado para la gloria de los hombres y para la gloria de Satanás. Toda actividad milagrosa en la Escritura, hermano, es para la gloria de Dios. No hay ni un solo milagro en la Escritura que Dios no haya hecho. Todos los otros son milagros engañosos, mentiras, dice la Biblia. ¿Sabe? Hay un especial que sale en HBO de una ciudad en los Estados Unidos, se me fue el nombre, que viven muchos medium, espiritistas. Hay una ciudad y la gente va allá a consultar a los medium espiritistas. Y hay en el especial tremendo documental, muy bueno, muy bueno. Si usted se quiere reír, olvídese, eso es uno de los mejores que hay. Hay una consulta en general y hay una medium y le dice a una persona, mira, el nombre, tengo ahora, y ustedes, las consultas de los espiritistas, ¿verdad? Veo, no sé, un tal James. Entonces, ¿usted sabe cómo es esto? Nada concreto. Y me acordó algo.
En 1977, 78, yo fui a una iglesia que hay en el área de Villa Palmera, no voy a identificarla, porque había un predicador muy especial, se me olvida ahora el nombre de él. Era un norteamericano. Él venía, predicaba, pero la gente no iba por la palabra, ¿oyó? De haber predicado malísimo. Pero después que predicaba, él se paraba al frente, entonces iba así por las filas. Yo fui testigo de eso, ¿yo? Testigo, lo vi. Aquí hay alguien que se llama Ramón, por aquí. Imagínense, 300, tiene que haber un Ramón. Aquí hay uno. Ok, Ramón. Hay alguien, Ramón. Entonces la persona ingenua se ponía de pie. El Señor me dice que el problema que está enfrentando, hermano, ¿qué problema usted no está enfrentando? Y la gente se ponía a llorar. Oiga, y ese culto fue, y la iglesia llena. Me acuerdo, mis primos estaban en el servicio y se acabó el servicio y una de ellas se me acerca y me dice, dile a Alba que venga, mi mamá, dile a Alba que venga. Yo sí, voy a tratar que venga, porque yo era otro ingenuo que creía en esas tonterías. Y todo era así, imágenes, para que usted completara, como los espiritistas, como los adivinos, como los agoreros. Por ejemplo, ya no lo practican mucho. Bueno, posiblemente es que no estoy viendo ya el programa, pero en el Club 700, Pat Robertson era dado con eso, se ponía a orar y decía, veo una mujer que tiene un tumor en esta hora en el seno derecho. Hermano, 50 millones de personas lo están viendo por televisión. 50 millones o más en los Estados Unidos. Tiene que haber una mujer. Tiene que haber una mujer. Pero lo más grande es que el Dios que le revela la mujer que tiene un tumor en el seno derecho es el mismo Dios que no le revela el nombre, ni le revela dónde está, ni en qué estado está, sino toda esa nube de duda contra el decreto de Dios y contra la soberanía de Dios. El versículo 13, Dios le dice a Israel, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Y en qué consistía la perfección de Israel? En creerle solo a Dios y en obedecer solo a Dios y confiar, no importa las circunstancias que rodeaban a Israel, no importa los milagros que ocurrían alrededor de Israel, ni el poderío de esas naciones, que por cierto eran más poderosas que Israel, escuche bien, y número 2, tenían religiones posiblemente más elaboradas que las de Israel, con espectáculos religiosos increíbles. No importando todo eso, la perfección de Israel estaba en confiar que su intelecto solamente fuera alimentado por la palabra de Dios. Y ese intelecto alimentado por la palabra de Dios iba a impactar sus sentimientos, iba a impactar su vida, su percepción de la vida. Porque cuando nosotros tenemos una correcta interpretación de la Escritura, las perspectivas de la vida cambian. Ya nadie nos puede vender nada, un cuento de eso. Es como aquellos que, por ejemplo, en Poltergeist y en El Exorcista, se nos vende la idea del movimiento de objetos, ¿verdad? En Poltergeist el primer objeto que se mueve, uno de los primeros, es una silla. Y la dueña de la casa la pone en un punto y la silla se mueve a otro punto. Y ella le dice a su esposo cuando llega, le dice, te voy a demostrar algo, pero quiero que tengas la mente abierta. Muy importante ese punto educativo, ¿yo? Porque si usted no lo acepta es que usted tiene la mente cerrada. Y usted es un bruto religioso cristiano. El problema es que nosotros tenemos la mente abierta para Dios y su Escritura. Eso es lo que Dios le decía a Israel, que sean perfectos. ¿Usted cree que Satanás tiene ese poder? De mover cosas y de elevar sillas, de tirar tazas. Hermanos, si en casa las tazas las tiran los 4 gatos que tengo en casa.
y la perra de mi hija. Cuando yo oigo en la noche un plum o un crack, yo digo, ay bendito, que se habrá roto ahí. Nunca pienso que es un espíritu chocarrero, o es alguien que entró o el gato, nada. Pero añade Dios en el versículo 14: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. ¿Sabe que en esta semana Walter Mercado estuvo muy malo, ¿verdad? Estuvo en los Estados Unidos atendido por médicos, porque, ¿verdad? Todo su no le sirven para nada. Y me acordó un pensamiento que una vez vi en el periódico, que me reí un montón, que decía: ¿usted nunca se ha preguntado por qué Walter Mercado nunca se ha pegado en el loto? Y es verdad. Esos adivinos que no adivinan números de loto, ¿de qué sirven? No sirven para nada, hermano. Oiga, agoreros y adivinos oyen horóscopos, todas esas mentiras, hermano. Y añade Dios: y a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Porque Dios quiere, para que Israel tuviera una perspectiva correcta de Dios, tenía que tener una correcta interpretación de Dios a través de la Escritura. Para que Israel no confundiera a su Dios con los dioses de los paganos, tenía que obedecer la Escritura. Para que sus sentimientos no fueran engañados y viniera alguien y dijera: bueno, Dios prohíbe eso, pero yo estaba allí, no sé, allí en una tienda en Canaán, y yo vi un milagrito tremendo que hizo Moloch allí. Para que Israel estuviera claro, su intelecto, la metanoía, tenía que hacerle a Dios. Cuando nosotros entendemos la soberanía y el decreto de Dios, entendemos las palabras de Dios. Yo quiero que tú seas perfecto. Yo quiero que tú seas perfecto. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida. Por Cristo Jesús.